En el vídeo de hoy vamos a hablar de HatchABatch, una aplicación móvil para controlar nuestras incubaciones. Lo primero que os quiero decir es que si estáis viendo este vídeo en vuestros teléfonos móviles, podéis ver el vídeo en vertical para mayor comodidad. ¿Y cómo lo tenéis que hacer? Pues muy fácil, dadle al botón de aquí y ya está. Pues ya sí, os voy a presentar una app para controlar nuestras incubaciones. Por ejemplo, para poder controlar el día en que tenemos que hacer la ovoscopia o el día en que nacen nuestros pollitos. Así que quédate hasta el final del vídeo porque te la voy a explicar paso por paso. Lo primero que os tengo que decir es que esta aplicación está en inglés, pero no hay problema porque yo te lo voy a explicar en español. Lo primero que nos encontramos al abrir la pantalla es este menú. Como es lógico, podéis ver que yo ya la he utilizado en alguna ocasión. Lo primero que hacemos es pulsar las tres rayas y se nos abre un desplegable. Vemos el logo de HatchABatch y vemos que podemos visitar su página web. Pincho, pero no me enlaza a ninguna web. Lo mismo nos está pasando con Facebook. Bueno, no pasa nada, eso no afecta a la efectividad de esta aplicación. Aquí vemos opciones de HatchABatch. Mostrar las incubaciones en activo, es decir, que si mantenemos la pestaña seleccionada, no aparece en el menú principal las incubaciones en activo. Y si la desactivamos, desaparece. Ahora vemos mostrar incubaciones completas. Si mantenemos seleccionada esta opción, nos aparecen las incubaciones antiguas que ya están completas. Y si la desactivamos, desaparecen. Yo las dejo activas, pero ya cada uno puede hacer lo que le apetezca. Vemos la pantalla de Contáctanos. Si pinchamos nos lleva a su página web. Podemos ver que se dedican a todo lo relacionado con incubaciones. Ya vosotros podéis echarle un vistazo por si os gusta la página. Volvemos a la aplicación y pinchamos sobre BellSouth, nuestra compañía y esta app. Entramos y lo que nos viene a decir a grandes rasgos es que la compañía es de Australia y es el principal proveedor de incubadoras, de comederos, de bebederos y de muchas más cosas. Y que también podemos preguntar sobre su calidad en su página de Facebook. Y sobre la aplicación lo que te dice es que es un gran compañero para tus incubaciones y que incluye consejos prácticos. Esto es una traducción a grandes rasgos. Volvemos al menú y entramos en guías y listas. Ahora estamos en otro menú. El primero sería guías sobre ovoscopia. El siguiente sería qué hacer antes de la incubación. Qué hacer durante la incubación. Qué hacer después de la incubación. Y por último, aprender a cuidar pollitos. Es una información muy amplia y completa. No la voy a traducir porque si no el vídeo sería muy largo, así que si os interesa podéis traducirlo vosotros en vuestra casa tranquilamente. Al volver al menú vemos que si tenemos alguna incubación en activo podemos entrar dentro de ella, por ejemplo, pues para ver en qué día empezó la incubación, en qué día se encuentra ahora mismo, en qué día va a acabar. También podemos hacer lo mismo con las incubaciones que ya acabaron. Es más, podemos editar las notas por si queremos llevar un control exhaustivo de la incubación. Es decir, metiste por ejemplo 6 huevos de Sebright y te nacieron 5 pollitos. Y ahora vamos a entrar en la parte que más nos interesa de la aplicación, el control de día de las incubaciones. Para eso vamos a pinchar aquí, seguimiento de una nueva incubación. Lo primero que hacemos es poner nombre a esta incubación. En este caso los voy a llamar huevos Antonio. ¿Por qué? Pues voy a aprovechar la ocasión para mandar a Antonio y a su mujer Macarena un fortísimo saludo. Son suscriptores del canal que ya han pasado a ser amigos nuestros y nos regalaron estos huevos de sus gallinas para que yo los pudiera incubar y tener animales de su granja en mi granja. Lo siguiente es identificar la especie de los huevos que vamos a incubar. Por defecto en la app encontramos gallina, pato o codorniz, pero nos da la opción para poner otra raza. Al abrirla nos permite poner los días de incubación de esta raza.
Esta opción nos sirve pues, por ejemplo, para alguna raza que sus días sean diferentes a los que ya vienen listados. Un ejemplo claro es, por ejemplo, los huevos de perdiz, ya que son 23 días de incubación. Una vez que ya tenemos la especie seleccionada, pasamos a poner el día en el que empieza la incubación. Por defecto deberíamos poner el día en los que los huevos los metemos en la incubadora, pero la app cuenta ese día como el primer día de incubación, así que las cuentas nos saldrían más. Lo que debemos hacer es ponerlo al día siguiente para que contara bien estos días. La app automáticamente ya te va a calcular el día en el que deben nacer los pollitos. Lo siguiente va a ser seleccionar los recordatorios en el calendario. Vemos diferentes opciones. Yo en mi caso solo selecciono el día 7, que es para hacer la primera ovoscopia, y ver qué huevos tienen vida. El día 18, que es cuando dejamos de girar los huevos, y el día 21, que es cuando deberían nacer. Después de esto ya solo es darle a crear una nueva incubación y automáticamente esos recordatorios se van a guardar en tu calendario. Aquí podemos observar cómo esos 3 recordatorios se han guardado en el calendario de nuestro móvil. Aquí podemos ver cómo nos salta la notificación en el día 7. También aquí, en el día 18, y por supuesto en el último día, el día 21. Al entrar en la aplicación vemos como ya nos pone que el proceso de incubación está al 100%. Pues hasta aquí la explicación de nuestra aplicación para calcular el día de nacimiento de nuestros pollitos, Hatch a Batch. Si te ha gustado mi vídeo, quiero recordarte que puedes suscribirte a mi canal. Y si no quieres perderte ningún vídeo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Activar la campanita. Y como no, regálanos un like. Muchas gracias y un saludo.